Dios te bendiga en este día. Quiero hablarte de una mujer que nació con su identidad ya marcada. Mi nombre es Auri Tejeda y el personaje bíblico que me tocó en este día fue Elizabeth y represento a la comunidad del Gran Yo Soy. Así que espero que Dios bendiga a todos los que están allá y que esas mujeres empoderadas que también puedan empoderarse de esta palabra poderosísima que Dios trae para ti. Y es que para los judíos los nombres iban acorde con la personalidad de cada niño. Y Elizabeth precisamente nació con un nombre marcado. Y es que en el libro de Dios, como dice en el Salmo 139, ya estaba escrito todo en cuanto Elizabeth iba a ser. Pero ella no lo sabía. Por eso el salmista David decía, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron hechas. Es importante que cada uno de nosotros queramos saber qué es lo que dice el libro de nosotros, porque cuando no sabemos, pues caminamos o sin identidad o sin propósito en el Señor. Para Elizabeth, ella era estéril. Las personas que estaban alrededor de ella se burlaban de ella por su esterilidad. Y aunque ya anciana, el propósito de Dios se cumplió sobre la vida de esta mujer. Le llamaban infértil y le llamaban estéril. Entonces, ¿qué pasa con esto? Una persona estéril, en el caso de Elizabeth, para Elizabeth la esterilidad era un estado. ¿Por qué era un estado? Porque iba a pasar, ella iba a transicionar de ese estado de esterilidad y de infertilidad a qué? A la verdad de Dios, a lo que Dios había destinado para ella. Vamos a ver alguna característica de Elizabeth. Mira, Elizabeth era una mujer justa. Dice la Biblia que era irreprensible delante de Dios, que guardaba las leyes y los mandamientos. Es decir, Elizabeth era un árbol plantado junto a corrientes de agua. Estaba dando su fruto a tiempo y sus hojas no estaban cayendo. Todo el tiempo de Elizabeth vivió una vida en santidad delante de la presencia de Dios y Dios estaba mirando eso. ¿Y qué otra cosa me llamó a la atención? Y es que cuando el ángel, ya hablando de su esposo Zacarías, cuando el ángel se le presenta a Zacarías, le dice, hemos escuchado tus oraciones. Entonces, Elizabeth, aunque tenía la edad que tenía, estaba en común acuerdo con su esposo con las oraciones para poder recibir su milagro. Otra de las características de Elizabeth era que tenía un lenguaje del reino y lo podemos ver cuando ella saluda a María. Bendita eres entre todas las mujeres. Y María se asombra de ese lenguaje de esta mujer. Esta mujer creía en lo que portaba María, así como lo que ella estaba aportando para la gloria y la honra del Señor. ¿Qué más tenía? Tenía identidad en Dios. Elizabeth sabía quién era. Elizabeth sabía quién era ella en Dios, tenía su identidad y pertenecía también a la tribu de Leví, es decir, se sabía las escrituras, por eso más ella sabía quién era Dios en su vida. Y algo muy importante con relación a Elizabeth es que después de estar embarazada, el poder de Dios impactó a su hijo en su vientre. Lo que ella estaba aportando fue impactado por el poder de Dios desde su vientre. Dentro de los aspectos negativos que pude ver que estaban ocurriendo con Elizabeth es la parte del propósito. Aunque Elizabeth tenía identidad, pero su propósito aún no estaba definido. Ella pensaba que iba a morir antes de ver lo que Dios le había prometido. Entonces, ¿qué pasa? Ella estaba viviendo sin un objetivo claro de lo que Dios la había traído a hacer en este plano. ¿Qué más pasa con esto? Ella tenía tristeza. Estaba triste por su condición actual, estaba triste, también sentía vergüenza. Eran obstáculos que ella tenía para poder ver
lo que Dios había determinado. Otra de las cosas es muy importante, y es que todo esto ella lo sentía por las críticas y las murmuraciones que venían de fuera. Ella albergó estos sentimientos en ella, pero el bullicio, lo que decían era que la tenían con la fe menguando de que Dios podía hacer algo especial en su vida. Otro de los aspectos negativos era que su esterilidad la hacía incompetente, es decir, ella estaba incapacitada de concebir, incapacitada de infertilizar incluso, porque la edad ya avanzada no le permitía a ella tener óvulos, ovarios frescos. Y aquí hay dos palabras que son la infertilidad, que no te permite producir, y la esterilidad, que es la incapacidad de poder producir. Es decir, estaban las dos unidas en ese momento en contra de Elizabeth. Bueno, ¿qué pasa con Elizabeth también? El esposo de Elizabeth tuvo un encuentro con un ángel, pero ese encuentro fue muy significativo porque fue un encuentro que vino a marcar a la pareja. Al ser uno, la bendición era para los dos. En este encuentro, Zacarías recibió instrucciones para Elizabeth y para el niño. Lo primero fue la forma de alimentarse. Se le dijo también que iban a traer este niño, el cual sería el que iba a abrir el camino al Salvador. En ese entonces empezó el propósito de Elizabeth y también el de Zacarías. Habían pasado muchos años en la vida de ellos, pero en ese justo momento se llegó el tiempo de ellos empezar a producir un hijo para el reino. Es decir, el plan y el propósito de Dios en la vida del ser humano, no importa cuántos años puedan pasar, lo importante es que nosotros sepamos que el plan de Dios se cumple y que no hay edad para Dios hacer con nosotras lo que Él vaya a hacer. Lo importante es estar en justicia y en rectitud para que Dios pueda obrar. Cuando Dios trae la respuesta, que nosotros seamos capaces de recibirla y que estemos en el tiempo correcto para Dios entregarnos. Toda mujer de Dios que está esperando en Dios y que es un depósito, su vientre es un depósito para traer el plan y el propósito de Dios a la tierra. ¿Qué va a pasar con nosotras en este tiempo, o qué es lo que va a marcar y a determinar que se llegó el tiempo de Dios? Vas a empezar a tener manifestaciones angelicales. Es una de las señales donde ya nosotros estamos pronto para recibir lo que Dios trae para nosotras. ¿Qué otra cosa? Se va la esterilidad, porque inmediatamente quedas embarazada o quedamos ahí impregnados de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestro vientre. Hay algo que empieza a gestarse dentro de nosotros. Somos llenos del Espíritu Santo. También es otra de las características que tenemos que tener pendiente al momento de que Dios va a empezar a usar tu vientre para la gloria y la honra suya. ¿Qué pasa más? Se nos quita la afrenta, la vergüenza, la desilusión, se nos quita la esterilidad por completo. Estas son de las cosas que Dios tiene preparada para cada una de las mujeres empoderadas o de las mujeres que son impactadas de la presencia de Dios. Sería más bien esa la palabra, impactada de la presencia de Dios. Y esta es la segunda parte. Estamos hablando de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista y de la esposa de Zacarías. ¿Y qué más pasó con Elizabeth? En la parte anterior estábamos hablando de algunas de las características del nombre de Elizabeth. También hablamos acerca de las características de Elizabeth, cómo Elizabeth pudo superar
toda esta adversidad que le aconteció. Entonces aquí vamos a seguir con este recuento de las cosas que fueron de bendición para Elizabeth cuando su esposo Zacarías tuvo el encuentro con el ángel. Otra de las cosas que fueron muy importantes en la vida de Elizabeth es que Elizabeth estaba aprobada por el cielo. Elizabeth estaba aprobada porque recuerden que Elizabeth caminaba en justicia y era una mujer irreprensible. Al momento de recibir la bendición, ella estaba en el lugar exacto, en el momento exacto y en el tiempo propicio. Algo que me llamó mucho la atención con relación a esta historia, y es que Elizabeth cuando estaba embarazada, al poco tiempo del Señor darle la palabra y ya empezar la manifestación de Dios, ya Dios le había entregado ciertas instrucciones con relación a su alimentación. Específicamente le dijo que no podía tomar vino ni ella ni el niño. ¿Qué pasa con esto? Que la alimentación, cuando una persona es mayor de edad con relación a Elizabeth, tiene que tener un sumo cuidado porque tiene un embarazo riesgoso, puede tener también un aborto espontáneo. La alimentación es sumamente importante y el descanso son de las cosas que una persona después de los 35 años, y Elizabeth tenía más, tiene que tener cuidado al momento de estar gestando un niño porque podría abortarlo. Y Elizabeth duró recluida 5 meses. Elizabeth duró recluida. ¿Qué pasa en estos 5 meses? Son el mayor cuidado del niño. 5 meses para gestar, para cuidar que el niño no aborte. Cuando Elizabeth tenía 6 meses, el Señor visitó a través de un ángel a su prima María, a un pariente llamada María. Me llama la atención porque precisamente en el mes sexto, cuando el ángel Gabriel habla con María, cuando este ángel habla con ella, le dice que Elizabeth está encinta, está embarazada y que ya ese era su 6º mes. ¿Qué pasa con esto? Y es que durante los 5 primeros meses la noticia estaba guardada. Hubo un silencio donde ella estaba en descanso, recluida. Hay un momento en que nosotros tenemos que gestar el niño, gestar nuestro ministerio, gestar lo que Dios está haciendo en silencio, sin que nadie lo sepa. Porque cuando nosotros hablamos de lo que tenemos en nuestro vientre, de la visión que Dios te ha entregado, puede ser que haya un aborto, puede ser que haya un rompimiento o un estancamiento en esa gestación. Entonces, esta mujer duró esos 5 meses sin que nadie supiera que ella estaba embarazada. Al 6º mes, a Dios le plujo decírselo ¿a quién? A María, no a cualquier persona. A una persona que tenía lo mismo que ella estaba aportando. Es decir, Dios juntó en ese momento, Dios juntó a Juan con Jesús. El ministerio de ellos iba acorde. Y mira cómo Juan junta estas 2 mujeres en ese justo momento. Después de María haber hablado con el ángel, al poco tiempo se fue a cuidar a Elizabeth hasta que ésta dio a luz. 3 meses estuvo con ella. Pero ¿qué pasa con esto? Y es que cuando el 6º mes es delicado, porque los primeros 5 meses, como les dije, era para cuidar al bebé. Pero ahora el tiempo de cuidar a la persona, a la mujer, es del 6º mes en adelante. Son 3 meses de cuidado para una persona que tiene un embarazo riesgoso, como era el de Elizabeth. Entonces, dentro de estos 3 meses, el cuidado era ahora
para ella. ¿Para qué? Para que no abortara tampoco, pero para que ella no sufriera una preeclampsia. Ahora estamos guardando la vida de la mujer. Ahorita estábamos guardando la vida del niño, pero ahora vamos a guardar la vida de Elizabeth, la madre que también va a instruir a este niño en ciencia, en sabiduría, en las escrituras. Recuerden que ella era levita. Tenía que saberse las escrituras, caminar en justicia. Y todo lo que ella sabía, ella tenía que transmitírselo a ese niño. Todo lo que ella sabía tenía que transmitírselo a él. Entonces, ¿qué pasa con esto? Sentí una represalia de parte del enemigo. Ustedes lo van a ver en el video, porque fue algo muy fuerte. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué pasa con esto? Pero seguimos aquí, no importa la represalia del enemigo, estamos aquí. Fue fuerte, pero me agarró así algo que me aló así como por dentro. Fue que lo pude sentir. ¿Qué pasa con esto? Los niños, cuando las madres son mayores de edad, supuestamente pueden traer el síndrome, pueden traer un síndrome, pueden venir con alguna deficiencia. Pero este niño, cuando llegó María al sexto mes, fue impactado por el Espíritu Santo. Y cuando alguien es impactado por el Espíritu Santo, lo recibe todo. Él recibió salud, recibió sanidad, liberación, recibió el peso de lo que él venía a hacer aquí a la tierra. Él lo recibió todo desde el vientre. Los frutos del Espíritu, los dones del Espíritu, venía con una sabiduría sobrenatural. Este niño, es decir, no era cualquier cosa, era el que venía a abrirle el camino al maestro. Y él inició su ministerio desde muy joven, y lo que se llevan son algunos 3 o 4 meses de edad. Pero pese a la edad de María y a la edad de Elizabeth, ella sabía el compromiso, la responsabilidad que Dios le había delegado a ella para parir este niño, porque ya lo que venía era de parte del Señor. Y lo que me gusta también de esto es que Elizabeth tuvo el cumplimiento, así como su nombre lo decía, la promesa de Dios. Elizabeth tuvo el cumplimiento de poder tener un hijo, y no cualquier hijo, porque cuando Dios te entrega algo, viene con identidad y viene con propósito. Cada vez que Dios entrega algo a alguien y hay una promesa sobre ti, es porque eso va a impactar futuras generaciones. Y el cumplimiento de Elizabeth se cumplió, se concretó cuando dio a luz a Juan el Bautista. Y algo que me llama la atención es que Elizabeth le puso nombre a su milagro. Yo no sé cuál es tu milagro, ni cuál es el nombre que tú quieres darle. Pero ¿qué pasó con Elizabeth? Que lo mismo que le estaban murmurando y criticándole en otras ocasiones porque era estéril, fueron lo mismo que empezaron a alabarla. Empezaron a engrandecer el nombre de Dios en ella. Porque eso acontece cuando nosotros somos impactados por el Espíritu Santo. Alguien más también recibe de ese mismo impacto. La comunidad, la familia empezó a verla distinta. Todo cambió, la atmósfera tuvo que ser transformada. Las palabras que eran negativas ahora eran palabras de bendición. Elizabeth cumplió un papel muy importante en los tiempos de Jesús. Elizabeth, ¿qué pasó? Fue una mujer de impacto. ¿Por qué razón? Porque su esterilidad fue el escalón que la lanzó para que hoy pudiéramos nosotros hablar de ella. Si Elizabeth no hubiese sido estéril, pues hoy no estuviéramos hablando de la historia de esta mujer. Así que hay cosas en tu vida que van a ocurrir precisamente para quedar marcadas por generaciones y para que sean un testimonio de impacto de generación tras generación.
Otra de las cosas muy importantes es que su vida estaba dedicada a la justicia y también era una persona irreprensible y Dios la escogió, la eligió por esto mismo, por su forma de vivir. Estaba conectada intrínseca con el Espíritu Santo. Dios vio la responsabilidad que ella tenía, vio que era una mujer responsable, vio también la disposición que Elizabeth tenía de cargar en su vientre uno de los profetas más grandes de la historia que hemos escuchado. El mismo Jesús así lo dice. Cuando se llegó el tiempo del cumplimiento, porque que a veces nos desesperamos, pero cuando se llegó el tiempo del cumplimiento de este niño nacer a la tierra, se escogió el vientre propicio. Por eso Elizabeth inmediatamente se le encomendó la responsabilidad de cargar este niño en su vientre, fue agradecida con Dios. No violentó las reglas ni los estatutos. Ella cumplió con las instrucciones que se le habían dado, porque sabía que lo que venía de parte de ella era algo que iba a trascender los tiempos. Y Elizabeth pasó de un estado real, es decir, su realidad era que era estéril y era infértil, pero fue trasladada de ese estado real, de la matriz, de lo que decía la gente, del bullicio, de lo que su cuerpo físico le estaba ella proyectando, de todas las incertidumbres y de todas las paredes que habían para ella tener ese niño. Ella pasó de esa realidad a su verdad, que había una palabra en su vida, lo que Dios había determinado, había abundancia en ella, había un juramento, una promesa puesta en ella y ella pasó a ese lugar. Y por eso, hoy por hoy podemos ver que Elizabeth pasó de un tiempo, de un estado, los estados son pasajeros, a un tiempo eterno. Todavía hoy, más de 2000 años, se sigue hablando de Elizabeth y de este niño que ella trajo a la luz. Así que eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. No importa qué tan fuerte sea el obstáculo que tú estés viendo hoy al frente de ti. Eso es pasajero, son estados. Los estados se cambian cada 24 horas y cuando tú logras alinearte al plan y al propósito de Dios, entonces recibe en el tiempo de Dios, recibes en el tiempo de Dios las promesas que Él tiene para ti. Así que ponle nombre a tu milagro. Ponle nombre a tu milagro y camina con el nombre y con lo que Dios ha escrito de ti. Porque eso es lo que te va a llevar a tu verdadera identidad y a tu verdadero propósito. Así que, familia de Gran Yo Soy, Dios te bendiga mucho y Dios te guarde. Espero que esta historia de Elizabeth te sirva de gran bendición para tu vida. Nos vemos luego.